Bien, estamos en el libro de Hechos, ahora sí. Estamos en la serie sobre esta roca edificaré mi iglesia, basado en Mateo 16, 18. Ya vimos el origen de la iglesia. La iglesia descansa sobre la palabra de Dios, sobre la persona del Espíritu Santo y sobre la proclamación del Evangelio. La iglesia descansa en su origen, en eso. Ahora vimos el domingo pasado la dependencia, o depende, mejor dicho, depende de estas tres cosas, lo primero que acabo de decir. Y el domingo pasado vimos el orden de la iglesia, y lo que se debe hacer en ese orden de la iglesia, en ese compañerismo santo, en esa comunión, en ese partimiento del pan, en esa administración bíblica, en esa oración privada y pública. Ahí está el orden. Y tenemos que orar por el orden, que Dios nos ayude a hacer como Él es ordenado. Hoy vamos a ver, en tercer lugar, los obstáculos de la iglesia. Los obstáculos. Y yo quiero recordarte algunas cosas importantes aquí. El objetivo de esta serie de estudios, que es para el mes de marzo, es conocer los fundamentos de la iglesia. Los fundamentos que Jesús nos ha dado para la iglesia. Somos la iglesia porque creímos en Cristo. Si no has creído en Cristo, este es el día de salvación para que le entregues tu vida al Señor. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? Nos hemos metido en el libro de los Hechos para conocer lo que el libro de los Hechos enseña acerca de los orígenes de la iglesia. Aquí está la primera iglesia que nació en el corazón de Dios. Y estamos metiéndonos en este libro para ver qué es lo que el libro dice acerca de cómo era esta primera iglesia. Ya vimos el origen, ya vimos el orden y hoy vamos a ver los obstáculos. Cuando nosotros nos metemos en esto, hay cosas que van a saltar a nuestra vista. Y lo primero es una perspectiva clara. Tú y yo tenemos que tener una perspectiva clara de lo que es la iglesia. La iglesia no es un club social, la iglesia no es un restaurante, la iglesia es un hospital de guerra donde llegamos rotos, llegamos quebrantados, llegamos dolidos, llegamos lastimados aquí. Y el Evangelio empieza a operar en cada uno de nosotros. Y por eso los lazos de amor, los vínculos. Pero también la iglesia es una familia en donde nos decimos hermanos porque tenemos un mismo Padre que es Dios, un mismo Salvador que es Jesucristo, un mismo Consolador que es el Espíritu Santo, un mismo bautismo, una misma fe. Y esa perspectiva clara tiene que estar presente, pero no solamente perspectiva clara, sino una práctica bíblica, porque empezamos a practicar lo que la palabra de Dios dice y ordena. Piensa en esto, por favor, en esta mañana. Sana doctrina. Cuando mencionamos sana doctrina, es que la doctrina sana. Doctrina es todo aquello que tú y yo creemos de la palabra de Dios. Es esa práctica bíblica. ¿Por qué bautizamos a los que se convierten? Eso es una doctrina. La doctrina del bautismo. La doctrina de ser iglesia. ¿Sí? ¿Por qué somos iglesia? Somos cuerpo. Y es importante esto que te quiero decir. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y tenemos que tener una práctica bíblica, una sana doctrina. La doctrina nos sana, nos restaura, nos regenera, nos transforma. Pero también propósitos únicos y eternos. Porque cuando yo vengo aquí a los orígenes, al orden, a lo que Dios ha establecido, eso a mi vida como creyente le da propósitos. Propósitos únicos y eternos. Y esto hará algo con cada uno de nosotros. Nos va a mantener firmes. Y no nos vamos a apartar jamás de los caminos del Señor. Nos podremos enfriar, nos podremos desanimar, pero nunca apartarnos de los caminos del Señor. Y siempre nos mantendremos firmes en ese programa, en ese plan que Él originalmente instituyó cuando decidió crear la iglesia. ¿Qué nos quiso decir Jesús? 3 cosas en esa frase de Mateo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca es el fundamento. El fundamento es la persona de Cristo y descansamos en la seguridad de su persona. Pero también nos quiso decir edificaré.
edificaré. Y esto es el fundamento de su palabra. No solamente la persona en la que descanso seguro, sino la palabra en la que dependo con sensibilidad cada día de estas palabras de Dios. Y lo tercero, mi iglesia. Y este es el fundamento de su plan. De la persona de Cristo, descanso seguro. De la palabra de Cristo, dependo sensible. Y del fundamento o del plan de Cristo, yo decido con sabiduría cumplirlo, que se lleve a cabo a través de mi obediencia. Ahora vamos a meternos en la introducción de nuestro tema de hoy, que estamos aquí en Hechos capítulo 5. Ustedes van a ver que Hechos capítulo 5 va a comenzar con un melancólico pero. Es un melancólico pero. ¿Por qué? Porque termina el capítulo 4 con luz, con gozo, con alegría, con un mensaje de misericordia. La iglesia estaba realmente funcionando de una manera maravillosa. Tú lees los versículos 32, acompáñame del capítulo 4. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Este versículo es clave. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y otra frase, y había abundante gracia sobre todos ellos, gran poder y abundante gracia sobre los apóstoles y todos los discípulos, todos los que habían creído. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban en los pies de los apóstoles y se distribuía cada uno según su necesidad. Y acá viene un testimonio que se va a conectar con el capítulo 5, versículo 36 y versículo 37. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, hizo algo muy importante. En dependencia del Señor, ¿qué hizo? Poseía un campo y lo vendió. ¿Y qué más hizo? Trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Dios puso en su corazón hacer algo, pero encontramos un pero en el capítulo 5. Pero, todavía no vamos a leer. Y esto es melancólico. ¿Por qué? Porque nos enseña que aún el mejor hombre tiene su pero y también lo tiene la mejor iglesia, que es la iglesia primitiva. Aquí vemos en estos versículos del 32 al 37 que está lleno de luz, pero también vemos una mala sombra en lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque del capítulo 5, el versículo 1 hasta el versículo 11, vamos a ver que había dos hipócritas mentirosos dentro de una multitud leal y sincera. Por eso las señales que hasta ahora habían llevado a cabo los apóstoles eran milagros de misericordia. Pero ahora viene un milagro de juicio. Para dos cosas, mira, dos cosas. Acá hay dos fines. Que Dios no solo sea amado, sino que también Dios sea temido por los suyos. Debemos amar a Dios, pero también debemos temer a Dios. Y esto es clave. Encontré esta frase que dice así: donde hay verdadero poder espiritual, el engaño y la hipocresía quedarán rápidamente expuestos. Donde hay verdadero poder espiritual, el engaño y la hipocresía quedarán rápidamente expuestos. Así que vamos a ver los obstáculos de la iglesia. Leamos, por favor, Hechos 5, versículo 1 hasta el versículo 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Y acá está la frase clave del pasaje de hoy, en el versículo 4 final. No has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Al oír Ananías estas palabras de Dios en la boca de Pedro, cayó y expiró, murió. Versículo clave es el 5 también. Y vino un gran temor. En el 32 que leíamos, gran poder, abundante gracia. Acá que dice, gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron, y esto era una costumbre en ese tiempo, no dejar muertos por mucho tiempo. Dice que lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. En pocas palabras, tomaron decisiones rápidas con el muerto, así de sencillo, aunque se oiga muy frío. Versículo 7, como 3 horas después, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, esto era una oportunidad aquí de parte de Dios, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio. Entonces acá hay una complicidad. Dos se ponen de acuerdo para decir la misma historia, aunque sea mentira, y sostenerla. Eso dice el versículo 8. Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor o tentarlo? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están en la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Versículo 11. Y vino nuevamente un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Vamos a hacer una oración. Esto lo está poniendo ahorita mismo el Espíritu Santo en mi corazón, no están mis notas. Yo necesito que tú y yo hagamos una oración. Que al escuchar el mensaje, lo escuchemos en temor de Dios. Dile, Dios, dame temor a tus palabras. ¿Lo hacemos? Cerramos nuestros ojos, cada quien en su lugar. Haga esa oración, por favor. Señor Jesús, dame temor, tu temor, hacia lo que tú me quieres decir en esta mañana. En tu precioso y poderoso nombre. Amén y amén. Bien. Lo primero que quiero que veamos es cuáles fueron los obstáculos. Solamente vamos a ver dos. Mira, ellos habían recibido amenazas, los habían asustado, los habían arrestado de diferentes formas, pero realmente no fue eso. No fue eso lo que les puso un obstáculo. ¿Sabes qué fue? Primero, pensaron mal. Pensaron mal. Y acá yo tengo una pregunta. ¿Quién ataca y cómo lo hace? ¿Quién ataca y cómo lo hace? Satanás había fracasado por completo en su esfuerzo por silenciar el testimonio de la iglesia. ¿Ustedes recuerdan? Sin embargo, el enemigo nunca se da por vencido. Simplemente cambia de estrategia. Y eso tú y yo tenemos que tenerlo en claro. Eso tenemos que tenerlo en claro, que el enemigo cambia de estrategia. Nunca se da por vencido. ¿Cuál fue el primer método? Había sido atacar a la iglesia desde afuera. Las cárceles, las amenazas, asustarlos. Pero esperando que eso causara miedo, causara inseguridad. Y los creyentes en ese sentido no lo sintieron. Pero cuando eso fracasó, Satanás decidió atacar a la iglesia desde adentro y usar las personas que eran parte del compañerismo. Eso es de temer, de temblar, porque esa sigue siendo la misma estrategia hoy del enemigo. No puede por fuera, ataca por dentro. Si tú ves los versículos 1 y 2, dice el texto, pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira y su mujer vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de sus discípulos. Vean los pensamientos aquí, que estaban pensando mal, estos que ya habían profesado una fe en Jesucristo. No querían aparentar ser menos espirituales que los demás, porque esta es una de las causas de raíz. Deseaban que se les distinguiese por su generosidad.
Claro, vieron a Bernabé, quizás hubo alabanzas para Bernabé, quizás hubo reconocimiento para Bernabé, y ellos no se quisieron quedar atrás. Daban con hipocresía mientras servían a su propia codicia y ambición. ¿Eso puede existir? Por supuesto que sí. Está aquí en la Biblia y no somos ciegos ni sordos ante eso que ahí Jesús lo dijo, que cuando tú vas a dar, no toques trompeta, que no sepa tu mano de izquierda lo que va a hacer tu derecha. No lo anuncies. Es un tema de temor de Dios, el tema de dar y por qué doy. Pero una de las causas de raíz, y es un problema de nuestro tiempo, es la codicia y la ambición. Y vean lo que genera la codicia y la ambición. ¿Qué genera? Hipocresía. Llevados de su codicia, dice el texto bíblico, ¿qué dice? Se quedaron con parte del precio. Tenemos que prestarle atención a eso en la Escritura. Porque no solamente dice eso, trayendo solo una parte. Y dice, y la pusieron a los pies de los apóstoles. ¿Qué significa esto? Que codiciaban las riquezas del mundo y desconfiaban de Dios y de su providencia. ¿Por qué? Me quedo con esto. Por si acaso Dios no es fiel. Si Dios no es fiel, me lo quedo, me lo guardo. Desconfiaban de Dios. ¿Sí? No confiaban. Ahora, yo me pregunto algo. ¿Por qué esto aquí? ¿Por qué? Porque amaban el dinero. Así de sencillo. Era un tema de amor al dinero. Esa era una de las causas de raíz. Pablo lo dijo en 1 Timoteo 6. No confiaron en la palabra de que Dios es el que proveerá. Dios es el que da los recursos. Dios es el que prospera. Sino que pensaron que podían ser más listos que los otros al quedarse una parte de lo vendido. Así estaban pensando. Esa fue su estrategia. Como si Dios no fuese todo suficiente para cada día. En ese tiempo, que era la primera iglesia, Dios no iba a permitir algo así. Dios no lo iba a permitir. Y miren esto, pensaron que podían engañar a los apóstoles y hacerles creer que les llevaban el precio entero de la venta. Si tú lees la NTV, en el versículo 2, si me ayudas a ponerla, porfa, el versículo 2 va a decir así, literalmente, así, como dice esta frase. Vean lo que dice el versículo 2 en la NTV. Dice, ese es el 1. El 2, y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Asumió, lo compartió, lo dijo con seguridad. Costó tanto y yo traigo tanto. Y ahí había mentira, había engaño, había hipocresía. Y dice el texto, con el consentimiento. La NBI dice con la complicidad de su esposa. ¿Cómo una esposa o un esposo pueden volverse cómplices? Pueden consentir algo que está mal. Y Dios nos libre de eso. Dios nos libre de eso. Pero lo segundo, no solamente pensaron mal, sino que procedieron mal. Y acá están los dos obstáculos. Yo pienso mal, yo procedo mal. Esos son hoy los obstáculos que vamos a atender de la iglesia, de nosotros y de esta iglesia. Porque si yo pienso mal de cómo hacer las cosas en relación a la voluntad de Dios, voy a proceder mal. Y acá hay un problema, hay un peligro grande. ¿Cuál es? La ausencia de la palabra de Dios. Vamos a ver eso de los versículos 3 al versículo 10. Y acá hay cosas que nos deben llamar mucho la atención. Versículo 3, hay otro pero. ¿Qué dice? Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Estaba haciendo un análisis Pedro, que ojo, Pedro, recuerden ustedes, había mentido diciendo que no era seguidor de Jesús. Pedro había caído también en la mentira.
Pero aquí lo que nos está enseñando el texto, que es el mismo Espíritu Santo que toma las palabras, la boca, la lengua de Pedro y pronuncia esto a Ananías primero y luego a Zafira. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Porque eso es el pecado. No haber una entrega total, no darle todo lo que a Dios le pertenece. Y no estamos hablando de robarle dinero a Dios, como en Malaquías. No, estamos hablando de robarle la gloria a Dios, lo que a Dios le pertenece. Querían gloria, querían reconocimiento, querían alabanza y no les importó mentir. El Espíritu de Dios en Pedro no solo descubrió el hecho, sino también el secreto en el corazón de Ananías, porque él había sido impulsado a obrar con tal hipocresía y mentira. Un hombre llamado George MacDonald escribió lo siguiente: la mitad de la miseria en el mundo resulta cuando la gente trata de aparentar en lugar de tratar de ser lo que debe ser. La mitad de la miseria del mundo en el mundo resulta cuando la gente trata de aparentar en lugar de tratar de ser lo que debe ser. El nombre que Jesús le dio a esta práctica es hipocresía, que simplemente quiere decir ponerse una máscara, hacer teatro. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es el engaño deliberado, engañar deliberadamente, sostener una mentira, decir que esa mentira es verdad. Tratar de hacer que otros piensen que somos más espirituales de lo que realmente somos. ¿Saben que a un pastor, un arquitecto le ofreció lo siguiente? Compraron un nuevo terreno y el arquitecto le ofreció lo siguiente. Le dijo: ¿qué te parece si hacemos una fachada bonita, aunque en la parte de adentro no esté bonito? Empecemos con una fachada bonita, algo que atraiga a la gente, le dijo ese arquitecto al pastor. De ahí yo saco esta enseñanza. Una iglesia representa verdad y honestidad. Y ninguna iglesia debería tener una fachada falsa. Una iglesia debe decir la verdad y no fingir lo que no es. Ese fue el pecado de Ananías y Zafira, poner una fachada encantadora a fin de esconder el pecado despreciable en sus vidas. Pecado que les costó la vida. Ahora, no solamente le costó la vida a Ananías y Zafira. Cuando Adán y Eva pecaron, no les costó la vida, pero sí les costó el huerto del Edén. Fueron expulsados del huerto y al poco tiempo falleció uno de sus hijos, Abel. Cuando vamos a Levítico 10, ahí sí le costó la vida a dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Levítico capítulo 10, versículos, el 7 puntualmente. Bueno, no el 7, los primeros versículos. Pero también vemos en Josué. ¿Qué pasó en Josué capítulo 7? Acam, el pecado famoso de Acam. ¿Cuál fue el pecado de Acam? Tomar algo que Dios ha dicho que no tomaran. ¿Y qué hizo Acam? Lo escondió debajo de la tienda. Todo lo escondió con su familia. Él y su familia fueron apedreados. Les costó la vida. Vean lo que dice la palabra de Dios. Acompáñenme. 1 Corintios 10. Acompáñenme, por favor. 1 Corintios 10, versículo 11 y 12. 10, 11 y 12. Vean lo que dice aquí, por favor, la palabra de Dios. Dice la palabra, estoy en 1 Corintios 10, versículo 11 y versículo 12. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, dice el versículo 12, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Porque la mentira del diablo sigue siendo la misma. Acompáñenme ahí rápidamente a 2 de Corintios. 2 de Corintios 12.
Segunda de Corintios 12. No, Primera de Corintios 12. Perdónenme. Un libro atrás. No, no es 12. Ay, se me fue la cita. No lo noté. La de que Satanás es homicida, se disfraza como ángel de luz. Sé que está en Corinto. El que es padre de mentira es Juan 8:44. A ver, vamos a Juan 8:44. El error de no notar las citas. Juan 8:44 dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Juan 8:44. Después consigo. ¿Sí? ¿Cuál? Gracias. Vamos rápido, porfa. Segunda de Corintios. Y ya vimos ahí en Juan que es mentiroso, no hay verdad en él, no habla verdad, es padre de mentira. Entonces cuando yo estoy en relación a la mentira, al engaño, estoy codo con Satanás. Yo no te recomiendo eso. Yo no me recomiendo eso en absoluto. La mentira nunca me trajo paz, nunca me trajo seguridad, me trajo todo lo contrario. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. Dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Ángel de luz. Y acá en el 11, versículo 3, 11:3, dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Y hay más aquí, pero bueno, por tiempo no lo vamos a seguir, no lo vamos a mencionar, pero lo que quiero llamar tu atención es la estrategia de Satanás, cómo opera el diablo y cómo se mete el diablo a nuestras cabezas, a nuestros pensamientos, pero no solamente eso, sino que va afectando nuestro proceder, nuestra forma de ser. ¿Qué hizo Pedro aquí en nuestro pasaje de Hechos? ¿Qué hizo Pedro? Pedro, en primer lugar, le mostró el origen del pecado. ¿Qué le dijo? Satanás te ha llenado el corazón. Pero en segundo lugar, le mostró el pecado mismo. ¿Y cuál es el pecado mismo aquí? Consentir en mentir al Espíritu Santo. Pero lo tercero, Pedro le mostró la responsabilidad ante el pecado. Porque eso es lo que pasa. Peco y digo, yo no fui, fue ella, fue él. Y vamos nosotros justificándonos. Es una de las cosas más naturales en los seres humanos, no asumir nuestra responsabilidad ante el pecado. ¿Y dónde lo vemos esto en la Escritura? En la pregunta, ¿por qué concebiste, dice, este asunto en tu corazón? Eso es clave aquí. Porque Satanás tienta, pero no fuerza. Satanás tienta, pero no fuerza. Y más si tú tienes el Espíritu Santo morando en ti. Más si estás lleno del Espíritu Santo en ti. No va a encontrar posibilidad alguna de forzarte o no de forzarte, de tentarte a hacer lo malo. Pero no solamente el origen del pecado, el pecado mismo, la responsabilidad, sino la carga del pecado. ¿Cuál es la carga del pecado en este pasaje? ¿Alguien la encontró? ¿Cuál es la carga del pecado? No. Vean lo que dice. La carga del pecado. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Te imaginas eso? La carga que eso estaba significando en ese tiempo donde era la primera iglesia naciente. La primera iglesia donde Dios no iba a permitir un pecado como esto, ni ninguno por supuesto. Y la consecuencia, eso es carga. ¿Y eso está pasando hoy con nosotros?
¿Estamos entendiendo cuál es el pecado que está ofendiendo el carácter santo de Dios? ¿Nos estamos dando cuenta que no le hemos entregado en su totalidad nuestra vida a Dios? Y que queremos jugar a la de soy cristiano o a la de también soy del mundo. Y el viernes o el sábado puedo estar en un antro bailando y tomando y festejando con el mundo y el domingo vengo a cantar santo, santo, santo. ¿Eso es correcto? ¿Eso está bien? Eso no está bien. Eso Dios le llama profano. Dios dijo, no llames a lo inmundo santo, ni a lo santo inmundo, porque a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y estamos mintiendo, estamos engañando, estamos siendo hipócritas. Es fuerte esta palabra, es severa esta palabra, pero es verdadera esta palabra. Y tenemos que tomar decisiones. Tomar decisiones. Miren, a Dios no podemos hacerle trampa. Al final nos daremos cuenta de que la trampa fue para nosotros. Cásate con un inconverso y vas a ver la trampa en la que vas a caer. Cásate con una inconversa y vas a ver la trampa en la que vas a caer, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Para todos los que están aquí y los que están viendo este mensaje lo verán después. Esa es la voluntad de Dios. Honrar el plan de Dios. Desde Génesis, donde Dios le dijo a los primeros patriarcas, no te cases con gente que no es de tu pueblo. Pero nosotros queremos negociar con Dios. Y queremos pedir la bendición de Dios para nuestros matrimonios, no siendo obedientes a lo que Dios nos dice en su palabra. Dios es celoso. Dios es celoso. Y no quiere compartir su gloria con nadie. No quiere compartir lo que te costó, lo que le costó tu vida con nadie. Porque no se trata de complacer nuestra carne. Se trata de agradar a Dios, viviendo en el Espíritu. Pero Ananías y Zafira pensaron mal, procedieron mal. Dice el versículo 5 y el versículo 6, que al oír estas palabras, ¿qué pasó? Cayó y expiró. Y ese es el poder de la palabra de Dios en la boca de los apóstoles. Y eso es lo que estamos haciendo domingo con domingo cuando predicamos la palabra de Dios. Estamos diciendo lo que Dios dice, no otra cosa, no otra cosa. Yo veo aquí muchas caras donde mi pensamiento, mi sentimiento y mi oración es que escuches a Dios. Que escuches a Dios, porque Dios tiene un plan para tu vida. Y si tú estás queriendo negociar con Dios, con cosas que tienen que ver con el pecado, estás rebajando a Dios. Y Dios te quiere levantar y te quiere poner bien en alto en su plan perfecto, hermoso y espectacular, donde tiene cosas maravillosas planeadas desde antes de la fundación del mundo. Y hay que creerle a Dios. Estos dos estaban rodeados de cientos y miles de personas que tenían una misma comunicación, un mismo idioma. Amemos a Dios, temamos a Dios, honremos a Dios, glorifiquemos a Dios. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer esto, sí lo vamos a hacer, porque Dios se lo merece. Y no permitían pensamientos tramposos, desleales, infieles. La palabra de Dios no solamente trajo vida en los primeros capítulos de Hechos, sino también muerte. Fue un castigo severo, pero fue un castigo justo. ¿Saben por qué? Porque era muy grande, muy grande. Y aquí es donde entra el temor. Aquí es donde entra el temor. La afrenta que Ananías había hecho al Espíritu Santo. Esto fue muy grande. Y acá es donde la iglesia, creo yo, ha perdido sensibilidad. No nos duele el pecado. Hay creyentes que vienen a la iglesia y están 2 horas sentados y domingo con domingo se van sin haber tomado una decisión con Dios.
sus cristianismos siguen siendo los mismos o peores. La consagración, la entrega, la justicia, la equidad, la obediencia, pasan desapercibidos en sus oídos espirituales. Y esto no debe ser así. Hay creyentes que están acá y están pensando en otras cosas. Esto no debe ser así. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Porque estás aquí aparentando adoración falsa, no verdadera. Te paras a orar orando falsamente, no con sinceridad, no derramando tu corazón. Quieres aparentar cosas. ¿A quién le queremos aparentar? ¿A quién? Una de las cosas que Dios me enseñó a mí como predicador es que mis mensajes no cambian a nadie. A mí me tienen que cambiar. Dios no necesita de mi ayuda, de mi obediencia, de mi sensibilidad, de mi humildad, de su carácter forjándose en mí, de ser cada vez un hombre más congruente. Y eso no es cualquier cosa. Eso me va a costar toda una vida. Llevo 34 años, pero eso no significa nada. Nada. No estoy ni en el kinder delante de Dios. Y así me quiero ver, cada vez más chiquitito, cada vez menos, no cada vez más. Que ustedes me necesitan a mí, no me necesitan a mí jamás. Necesitan a Dios, que el Espíritu Santo obre en sus corazones, que tomen la palabra y se comprometan con ella y den su vida por la palabra de Dios. Y vivamos todos para la gloria de Dios. Claro que sí. Claro que podemos tener una iglesia que todos marchemos hacia la gloria de Dios, viviendo para la gloria de Dios. Por supuesto que sí. Al Espíritu Santo fue hecha la afrenta. ¿Cuántos creen eso aquí? Y por el Espíritu Santo fue impuesto el castigo. Pero es interesante aquí algo. Dios usó a un apóstol llamado Pedro. A mí me llama la atención eso. Eso no lo encuentro en los escritos de otros. Lo vas a encontrar leyendo y leyendo y leyendo. Cómo el Espíritu Santo le dio el discernimiento a Pedro para darse cuenta de que algo andaba mal ahí. Imagínense ustedes, si estos dos no eran confrontados. Iban a ser parte de los líderes de la iglesia, de la primera iglesia. Y eso ha pasado en las iglesias cristianas. ¿Por qué se han dividido las iglesias cristianas? Por falta de discernimiento espiritual. ¡Hey! Hay un fuego que apagar, por favor apágalo. ¡Hey! Hay un hueco que tapar, por favor tápalo. ¿Y cómo está la persona? ¿Y cómo está su matrimonio? ¿Y cómo está su vida? Interesémonos. Mostremos interés por lo que Dios muestra interés. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Porque cuanto más rápido, iglesia, por favor, entiendan esto. Cuanto más rápido nos sacudamos todos de la hipocresía, mejor será. Cuanto más rápido tomemos decisiones, si estamos mintiendo o engañando, ya, confiesa ese pecado, confiésalo, arrepiéntete. Deja de mentir, no lo hagas más, no engañes, no vale la pena, defínete. Dios va a recibir la gloria. Toca pedirle cuentas a Zafira. ¿Sabes qué significa Zafira? Hermosa. No dio honra a su nombre, porque fue hallada culpable de ser cómplice de su marido. Cómplice. ¿Habrán esposas cómplices aquí de sus maridos? Que le apañan al marido de pecados, que saben que está mal, que saben que están haciendo las cosas mal y los apañan. Y son cómplices. No juguemos con el pecado, iglesia. No juguemos con el pecado. El pecado paga mal. De Dios no nos podemos burlar, ni uno de los que estamos aquí. Ni uno. Ni uno nos vamos a escapar de la burla, de querer hacer trampa. Eso lo vemos en el versículo 8. Porque su mujer se había puesto de acuerdo con él.
de decir la misma historia. No pensaban que iban a ser descubiertos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que todo pecado sale a la luz. Porque Dios es un Dios de luz. Y por el amor de Dios, Señor Jesús, Dios Padre, Espíritu Santo, que ninguno estemos pensando en otro. Aquí. Pensemos en nosotros mismos. Yo, Pablo, ¿cuál es el pecado que tengo que dejar? No voy a pensar en fulano, mengano, mi esposa. No, en mí. ¿Cuáles son los pecados que tengo que dejar? Que van a marcar el destino de mi vida por siempre. Un escritor inglés dijo esto: el pecado tiene muchas herramientas, pero la mentira es el mango que encaja en todas ellas. Cuando Dios castigó a Ananías y Zafira, estaba juzgando a Satanás. Hizo que todos supieran que Él no toleraría el engaño en su iglesia. No lo va a tolerar. Dios no lo tolera. Y yo me quiero unir en esta mañana a Dios. Si hay alguien aquí que está engañando, si hay alguien aquí que está siendo infiel, si hay alguien aquí que está mintiendo, si hay alguien aquí que esté pensando que puede dar una parte, está del lado del diablo. Y tenemos que salirnos de ahí. Y yo te quiero decir algo en esta mañana. Yo creo que Ananías y Zafira tenían a Cristo. Eran creyentes. Por supuesto que sí. ¿Qué significa eso? ¿Que por ser creyente Satanás no puede venir e influir? Claro que sí. ¿Quieres que te cuente horas aquí sentado de testimonios, de pastores, de creyentes que destruyeron iglesias? Pero claro que sí, claro que sí. Dejemos de vestirnos de religiosidad y pensar que eso no va a pasar acá. Claro que puede pasar. Yo puedo terminar re mal la vida cristiana. Y aquí es donde tiene que empezar tiene que estar ya el Espíritu Santo produciendo en mí temor, convicción. Voy a dejar en tu nombre ese pecado, porque soy salvo, fui comprado y no necesito estar engañando a nadie. No lo necesito. Miren, Charles Spurgeon dijo esto y a mí me impactó. Nadie puede entrar en el cielo que no sea real. Nadie. Nada erróneo, equivocado, engreído, hueco, profesional, pretencioso, insustancial puede entrar por sus puertas. ¿Por qué? Porque solo la verdad puede morar con el Dios de verdad. ¿Lo entendiste? Lo falso no va a entrar al cielo. Quizás has profesado un convencimiento de salvación, pero no te convertiste a Cristo. Tú no eres salva, tú no eres salvo. Y como pastor voy a dar cuentas de tu salvación, como me voy a parar, ya no me paro con matrimonios que yo no conozco, no tengo prepláticas y pláticas, no me paro, porque no quiero ofender más el nombre de Dios. Y voy a bendecir una pareja que no quería saber nada de Dios, no lo hago más. Lo hice mucho tiempo atrás, no lo hago más. Aunque yo quede como el malo de la película, no lo hago más. Hoy o mañana voy a estar en un velorio de una persona que profesó fe en Jesucristo. Esto es exactamente lo mismo. Cuando alguien muere, todos decimos que se va al cielo. ¡Mentira! ¡Mentira! No podemos ser tan falsos. ¿Cuándo una persona se va al cielo? Cuando profesa fe en Jesucristo, cuando se reconoce pecador ante la cruz del Señor y se rinde a sus pies y lo recibe en su corazón. Ahora resulta que el cielo es para todos. No, no es así. No nos engañemos y no engañemos a nadie más. No podemos malbaratar el Evangelio. Y eso es lo que hemos hecho. Por eso la urgencia de predicar el Evangelio, de hablar de Cristo, de proclamar las buenas nuevas. Por eso. Porque si alguien se muere, se va al infierno. Si no tuvo a Cristo, si no lo confesó con su boca y lo creyó en su corazón.
La salvación lo es todo, familia, lo es todo. Tenemos que definirnos. Recordemos esto para terminar. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Satanás la ataca con sus mentiras. La iglesia es el templo donde Dios mora. Satanás quiere meterse en ella para influir ahí también. La iglesia es el ejército de Dios y Satanás trata de colocar en las iglesias tantos traidores como pueda. La iglesia está segura en tanto Satanás ataque desde afuera, pero cuando se infiltra, la iglesia corre peligro. ¿Qué vamos a hacer hoy como iglesia? Vamos a concluir. Es fácil condenar a Ananías y Zafira por su hipocresía, pero necesitamos examinar nuestras propias vidas para ver si nuestra profesión de fe está respaldada por nuestra práctica. ¿Realmente somos sinceros? ¿Cantamos con sinceridad? ¿Qué hay en nuestro corazón con relación a lo material? ¿Sigue siendo eso una parte hoy, talón de Aquiles en nuestras vidas? ¿Lo material? Porque lo externo se evidencia por lo interno. Si yo soy egoísta, si yo soy avaro, si yo soy codicioso o ambicioso, eso es una condición del alma y del corazón. Y eso enferma, eso mata. Porque no hay nada más lindo en la vida que dar con liberalidad. Así es Dios. Así lo veo Cristo. ¿Te quieres parecer a Cristo? Da. Pero no pienses en pesos. Por favor, piensa en tu vida. Ven a Él en esta mañana. Ven a Él. Ven a Él. Y ríndete. Miren. Esto que voy a decir es duro. Pero es verdad. Porque lo dice 1 Corintios 11. Y yo no estoy para engañar a nadie aquí. 1 Corintios dice 11 que algunos se enfermaron por no examinar su fe. Hay muchos que profesan fe de la que no están dispuestos a dar su vida. Eso no es cristianismo. Eso no es ser hijo de Dios. Que le llamen como quieran, que se digan como quieran, están perdidos. Y tenemos que orar por la salvación de sus almas. Porque miren lo que tengo aquí en mis notas. Si Dios hoy matara a los engañadores religiosos, ¿cuántos miembros de la iglesia quedarían? ¿Cuántos? ¿Quién se salva? Vamos a practicar, familia, vamos a practicar la palabra de Dios. Vamos a tomar el mensaje de hoy, vamos a tomar decisiones. Yo quiero practicar con dos textos de Hechos que están aquí, 5:5 y 5:11, y Hebreos 12, 28 y 29. Se los voy a leer. Con esto quiero ponerme en práctica. Dice, al oír Ananías estas palabras, estoy en el 5:5, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Versículo 11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Hebreos 12, 28 y 29, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y yo me digo 8 cosas para la práctica. 8 cosas me digo. No ser mentiroso ni hipócrita, es lo primero que me digo. Lo segundo que me digo, vive del lado de la verdad, es lo segundo que me digo. Lo tercero que me digo,
Cultiva generosidad genuina. Lo cuarto que me digo, entrégale totalmente tu vida a Dios. Lo quinto que me digo, respeta absolutamente a Dios en todo. Lo sexto, aprende de lo que otros hacen. Lo séptimo, agradece el tener autoridades espirituales. Y lo octavo que me digo, pide a Dios un corazón como el suyo. Queremos arrepentirnos delante de ti y tomar la verdad que aquí tú nos dices, que no estamos mintiéndole a los hombres, sino a ti, Dios. Que tu palabra produzca una carga tan pesada, que nos haga entender que no podemos vivir más así. Y que no necesitamos vivir más así. Porque tú nos salvaste para hacernos libres. Sí, libres del infierno, pero libres también del pecado, del engaño, de la falsedad. Y si aquí hay esposos o esposas, o de aquel lado de la pantalla, Señor, jóvenes, quienes sean, Dios, que haya pecado de inmoralidad, yo te ruego en el nombre de Cristo que vengan a la cruz para dejarlo ahí y confesarlo. Que tú produzcas arrepentimiento. Si aquí, Dios, aquí o del otro lado, hay una profesión de la boca, pero no del corazón, de que te creemos y que estamos dispuestos a vivir como debe ser, como hijos de Dios, que vengamos a la cruz en esta hora. Te pidamos perdón. Tú nos vas a perdonar porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tu palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oh Dios, esa iglesia primitiva en ese momento entendió el respeto que te merecías. Un respeto absoluto y total. Que seamos una iglesia en esta mañana, en este día, ayer y todos los días que nos queden en esta tierra, que aprendamos a respetarte, a darte la reverencia, Dios, a escucharte, Dios, a obedecerte, Dios, a no robarte gloria, Dios, y a vivir reflejándola con las actitudes, con la forma de ser. Gracias por ser tu iglesia comprada con alto precio. Gracias porque tienes un plan original, perfecto para nosotros como iglesia. Y decidimos cumplirlo, Dios. Cumplirlo como tú mandas. Si esos obstáculos están hoy aquí, Dios, yo te suplico en esta hora, yo te ruego en esta hora que tú los saques a la luz, que vengas a hacer tu poda y tu limpieza para decidir vivir, para darte gloria todo el tiempo, todo el tiempo. Yo quisiera dejar un tiempo de reflexión aquí. Quiero dejar un tiempo de oración aquí. Quiero hacer un llamado aquí en esta hora. Eso pone el Espíritu Santo en mí. Si hay algo en ti, nadie aquí va a levantar ninguna piedra y arrojarla. Porque no estamos para condenar al pecador, ni juzgar al pecador, sino el pecado. Y eso fue lo que hicimos en esta hora. Juzgar el pecado.
quiero invitarte a que salgas de tu lugar y que vengas aquí a la cruz. Yo quiero orar por ti. Si a alguien en esta mañana el Espíritu Santo le produjo temor sobre algo que está haciendo mal, donde está engañando, donde está mintiendo, párate de tu lugar. No lo ocultes más. Párate de tu lugar y ven aquí a la cruz de Cristo. Ese es el mensaje de hoy. Abrazar la cruz, abrazar el amor de Cristo, abrazar su gracia, su misericordia, su fidelidad, su perdón, su restauración, su verdad. Abrazar el mensaje que va a traer paz a tu corazón, que va a traer salud a tu vida total, integral. Una de las cosas más hermosas de la vida es la confianza, es la verdad, es la seguridad, es caminar en ese sendero que Dios ha preparado para que andemos sobre él con confianza, no mostrando cosas que no son, aparentando cosas que no son. Eso es lo más desagradable, la apariencia, lo que no es original. Y por eso en esta mañana, todos los que estamos aquí, porque seguimos con los ojos cerrados, y yo voy a seguir con los ojos cerrados hasta que tú vuelvas a tu lugar. Porque yo no soy quien está aquí, es Dios llamándote, es su Espíritu Santo que nos cela internamente, diciéndonos que somos de Dios, somos de Dios. Y le creemos a Él, le amamos, le entregamos nuestra vida. Dios mío, aquí están almas delante de ti, que vienen a rendirse, Señor, y a rendirte su corazón, Señor. Gracias, Dios, porque tú les amas. Diste a tu Hijo por ellos. La preciosa sangre de tu Hijo puede limpiarles, restaurarles. Todo lo roto, tú sabes cómo recuperarlo, cómo hacerlo de nuevo, Dios. Gracias por ser un Padre de verdad, Dios, que siempre nos recibe. Y gracias por ser un Padre firme, Dios, firme. Un papá firme que nos dice, yo te amo, pero no quiero eso para tu vida. Eso te va a hacer mal, eso va a traer consecuencias terribles para ti. Déjalo, déjalo. Apártate de eso. Entrégate a mí. Que yo sea tu necesidad, que yo sea tu sustento, que yo sea lo todo suficiente para ti, que no necesites nada más que una relación de comunión, de comunicación conmigo, que me hables, yo te voy a escuchar, que yo te hable y tú me escuches. Gracias, Dios, porque estamos venciendo en el nombre de Jesús los obstáculos en esta mañana. Esos pensamientos malos de nuestra cabeza que nos llevan a proceder de forma incorrecta, Señor. Y estamos decididos a cerrarle las puertas al enemigo de nuestras almas. No nos vamos a meter con él, no nos interesa tener nada que ver con él. Porque él hurta, mata y destruye. Pero tú das vida, paz, perdón, gozo y poder en el Espíritu Santo. Y aquí estamos en esta mañana como tu pueblo, recibiendo de ti limpieza, renovación, transformación, convicción. Gracias, Dios. Qué bueno que eres, Dios. Que no nos vas a dejar salir de la misma forma en la que entramos. Gracias por eso.
Gracias, Dios. Gracias, Dios. Recordemos, familia, de llevar las cargas los unos con los otros, de restaurar con el espíritu de mansedumbre. Recordemos amar como Dios ama. Recordemos, familia, que estamos para dar nuestra vida por la verdad, por lo que creemos, que no estamos jugando al hacer iglesita, no. Estamos decididos a hacer la iglesia que Dios quiere que seamos. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.